vascular respecto a los pacientes que tienen, ¿no?, insuficiencia cardíaca congestiva asociada a una hipertensión arterial, pues va de la mano siempre el tratamiento coadyuvante con el manejo de diuréticos, ¿ya? Es decir, vamos a poner al inicio un paciente de 58 años de edad que viene a su consulta o llega a emergencias, con el cuadro clínico más o menos de 1 mes y medio. El paciente refiere que hace 1 mes y medio él ha sido diagnosticado con, digamos, ¿no?, una taquicardia ventricular más una fibrilación auricular, además de una hipertensión. Está con hipertensión estadio 2. Entonces, le dejan en tratamiento. Sí, ¿alguien quiere hablar? Sí. Ok. Entonces, sigamos, ¿ya? Volviendo al ejemplo del paciente, el paciente les dice que hace un mes y medio, pues le indican, ¿no?, tomar furosemida, le dan también su antihipertensivo, losartán, le dan fármacos, ¿no?, para la parte cardiovascular. En este caso le dan, digamos, ¿no?, digoxina, ¿ya? Entonces, iniciamos por la parte, en este caso, no digoxina, digamos que le dan amiodarona, ¿ya? Está con la amiodarona, está con el losartán y también está tomando espironolactona, y a esto le añaden otro diurético más, en este caso furosemida, ya que es un diurético de asa. Pero al paciente se le ocurre que a las 2 semanas ya estaba mejor, ya no está edematizado ni nada, y lo deja el tratamiento. Entonces, este paciente viene con ustedes, ¿no?, al mes y medio de haber sido diagnosticado, se supone que estaba siendo controlado y compensado. Entonces, con ustedes llega luego de 1 mes y medio, casi 2 meses, nuevamente con edema en miembros inferiores, está con astenia, dinamia, hiporexia. Le preguntan ustedes, ¿no?, le van a hacer a la anamnesis, le van a preguntar qué pastillas ha estado tomando, les comentan, ¿no?, sí, estaba tomando esto, pero ya lo he dejado, ¿no?, porque son muchas pastillas y ya no quiero tomar. Entonces, ustedes ven la parte de laboratorios, evidencian que su paciente está con una hipercalemia, está con hipernatremia, está con una albúmina de 1.9, está con una hemoglobina de 8, ¿no?, un hematocrito de 24, glóbulos blancos de 15,000. Entonces pasa que lo ven así todo mal, edematizado, tiene edema de pared en abdominal, también en región torácica, ¿no? Godet 2, 3 cruces. Y bueno, este paciente en realidad necesita estar internado, pero al cuadro de esto se suma la presión arterial, que digamos que está en 170/100, ¿no? Entonces vemos y decimos, no, tenemos que sí o sí iniciar antihipertensivos, tengo que iniciar diuréticos. Y es ahí donde es importante conocer este grupo de fármacos, ¿sí? Si mal no recuerdo, habíamos dicho, vamos a hablar de diuréticos. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Ok. Entonces, Doctora, perdón, el tema de diuréticos ya lo hicimos la semana pasada, Doc. ya ves, por eso les digo. Entonces, para hoy, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Tengo 3 grupos, muchachos, y con toditos estoy casi en el mismo. Ahí le dije, doc. ¿Ah? Hipolipemiantes creo que era. Hipolipemiantes, ok. Pero hoy es jueves con ustedes, nos toca mañana viernes, ok, pero nos faltaba dar la dinámica de antihipertensivos, ¿no ve? Ve, ya. Entonces, vamos a hacer la dinámica de antihipertensivos y necesitamos continuar con hipolipemiantes. Entonces, vamos a hacer hipolipemiantes y luego hacemos la dinámica de antihipertensivos, ¿ya? Faltando 5 minutos para que termine la clase. Ya, gracias por la aclaración, Damaris. Eso les estaba preguntando, ¿ven cómo me hacen pasar nuevamente el tema? Entonces, ahorita lo cambio, gracias.
Bueno, gracias por la aclaración, muchachos, se les agradece porque así no perdemos tiempo. Entonces vamos a avanzar el tema de hipolipemiantes ya para ir terminando lo del hito, ¿verdad? Entonces, ahora sí, empezamos con hipolipemiantes. Ok, entonces seguimos con este paciente igual, ¿ya? Pero en este caso debo hacer énfasis en el perfil lipídico. Si vamos a hablar de fármacos hipolipemiantes, debemos también recordar la parte más importante dentro de la fisiología, mencionando a qué es una lipoproteína y cuántos tipos hay y todo eso. Entonces, para eso vamos a empezar con la introducción. ¿Sí? Entonces, nosotros entendemos y ya sabemos por fisiología y también por la parte de histología que la mayoría de, en este caso, el colesterol, pues está involucrado, está presente, forma parte, ¿no? De la composición de los ácidos biliares, hormonas esteroideas y también, ¿como cuáles? ¿En qué caso? ¿En dónde se encuentran? En las glándulas suprarrenales. Estas asimismo se sintetizan también en las gónadas, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, aquí vemos que el colesterol es parte importante, ¿no? Forma parte de y también ayuda al metabolismo, ¿no? Como tal de los alimentos. Entonces, vamos viendo que también los triglicéridos tienen su función. En este caso, la función es dar energía hacia todos los tejidos y es que se tiene que descomponer. Pero para todo esto, entendemos que para ser transportados y demás, entendemos que hay un grupo. En este caso, hablamos específicamente de la lipoproteína. ¿Qué es una lipoproteína? Pues es un núcleo central hidrófobo compuesto por triglicéridos, ésteres de colesterol, rodeado por una cubierta de moléculas más hidrosolubles, al mismo tiempo que está compuesta de fosfolípidos, también colesterol no esterificado y apoproteínas, ¿ya? Quiero mostrarles también esta tabla porque es importante ver los tipos de lipoproteínas que existen. Entonces, si bien pueden ver ustedes, apreciar en la tablita, que cada uno de estas lipoproteínas también tienen que ver mucho, ¿no? Dentro de la composición, cómo es que deben de estar siempre en un valor normal, en un valor bajo, ¿no? Respecto a la LDL. Entonces, nosotros vemos esta tabla comparativa diciendo que existen diferentes tipos de colesterol. Por ejemplo, se vuelven a dividir, si ustedes bien recuerdan, en colesterol bueno y malo. Entonces yo les pongo acá con el puntero. Este tipo de colesterol, el HDL, ¿qué tipo de colesterol es considerado? ¿Malo o bueno? Buena, doctora. Bueno, ¿por qué razón? Es el que transporta, doctora. Sí, pero ¿por qué razón es considerado bueno? Transporta, a lo que yo leí antes, creo que era el LDL. Ya, pero Como un mecanismo de limpieza, doctora. ya, tiene un mecanismo de limpieza, pero algo más profundo. Ok, vamos a hacerlo sencillo. Ya muchachos, bien lo ha dicho su compañero hace un momento, es un mecanismo de limpieza, pero algo más profundamente hablando, tiene 3 funciones específicas, ¿no? En este caso, vemos que el HDL tiene la función de realizar el transporte inverso del colesterol. El LDL lleva el colesterol para la función de todo lo que hemos visto, ¿no? Formar parte de la síntesis de ácidos biliares, ¿no? Formar parte de la síntesis de las hormonas, ¿no? Todo lo que ya hemos visto, eso hace el LDL, mete el colesterol, o sea, es su función, transporta el colesterol, ¿verdad? En cambio, el HDL cumple la función
a la inversa, es decir, todo lo que ya no se usa, es decir, como el remanente, como que lo que ha quedado del colesterol, nuevamente es transportado de manera inversa para su metabolismo y propiamente eliminación. En este caso, el HDL es considerado un colesterol bueno. Por eso les preguntaba, ¿necesitamos hacer esta diferencia? Sí, hay. Ahora les pregunto, ¿cuál es el valor normal del HDL? Bueno, lo vamos a... Mayor a De 60, 35 a doctora. 40, doctora. De 60 Sí, y mayor 40. a 40 y mayor a 45, dependiendo en varones y en mujeres, como lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Pero necesito que entendamos la parte principal del por qué nosotros vamos a usar un grupo grande de hipolipemiantes, hablando específicamente del colesterol, es decir, que ayudan a disminuir la síntesis de colesterol. En este caso, ayudan a disminuir el transporte de ¿no? Entonces, vemos que el HDL es considerado el colesterol bueno porque realiza el transporte inverso del colesterol. Además, ayuda a la eliminación rápida del colesterol, en este caso del cuerpo, haciendo que todas las grasitas, ¿no?, que están por ahí, como su compañera decía, es como una escoba, una forma de limpieza, tiene un mecanismo de transporte inverso, ¿no?, que ayuda a que no se acumule y no se formen las placas de ateroma en las arterias. Entonces, este colesterol agarra ese colesterol y lo lleva a que sea metabolizado propiamente por el hígado, haciendo que pues, funcione, ¿no?, como parte del ácido biliar, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, también tiene que ver con antiinflamatorio, o sea, tiene un mecanismo, un efecto antioxidante y antiinflamatorio, ¿sí? A nivel del vaso sanguíneo, evitando así, como mismamente les había dicho, la formación de la placa de ateroma. Obviamente, si vas a disminuir, ¿no?, la presencia del colesterol a este nivel, pues evitamos la placa de ateroma y además evitamos la formación de coágulos. Por tanto, nos ayuda también a combatir la enfermedad, en este caso cardiovascular, si es que nuestro paciente, ¿no?, es obeso o tiene algún tipo ya de infarto previo, ¿no?, por este tipo de patología, ¿no?, que es la formación de la placa de ateroma. En este caso, estamos hablando de un infarto previo, ¿no?, secundario a la presencia de estos. Entonces, yo puedo usar un grupo importante y este tema, este día, más que todo vamos a hacer hincapié en un grupo grande que son las estatinas, que son inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A. Entonces, el colesterol no solamente pues existe en colesterol bueno y ya, tenemos también las LDL, que es considerado el colesterol malo, como ya hemos visto, es el que todo lo que viene pues va a depositarlo donde puede, ya va a depositarlo donde puede. Luego tenemos los otros dos, el IDL y el VLDL. Y por último, los kilomicrones, ¿no? En nuestro medio es muy raro, muchachos, pedir o solicitar kilomicrones, ¿no? O sea, quiero la dosificación de kilomicrones, así. No contamos con ese laboratorio en nuestro medio. Cuando nosotros queremos pedir, por ejemplo, un perfil lipídico, lo básico que te van a reportar siempre es el LDL, HDL, el colesterol total y los triglicéridos, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, yo digo, ok, todo el colesterol sí o sí tiene que ser metabolizado y de dónde y cómo viene. Entonces, para esto necesito entender que todo procede de la acetilcoenzima A más la acetoacetilcoenzima A, en este caso que es metabolizada por la hidroximetilglutarilcoenzima A. Para que ésta pueda llegarse a transformar en ácido mevalónico necesita de una enzima y es así que este grupo de fármacos, ¿no?, las estatinas van a inhibir, ¿ya?, a la hidroximetilglutarilcoenzima A. ¿Ya? Entonces, inhibiendo esto, pues yo inhibo literalmente el resto del metabolismo hacia el colesterol. Entendiendo esto, nuevamente lo repito, tengo que saber entonces qué es una lipoproteína. Habíamos dicho hace un momento, lo mencionábamos como un complejo, ¿no? Un complejo molecular formado por proteínas y lípidos, básicamente eso, ¿no? En este caso, las alteraciones del metabolismo lipídico, ¿no?, se llaman dislipidemias. Ahora, yo tengo que entender como médico de base
base que hay varios tipos de dislipidemias, como cuáles. Puedo estar hablando de la dislipidemia a predominio de la hipertrigliceridemia, o como actualmente se dice, dislipidemia del tipo hipercolesterolemia o dislipidemia del tipo hipertrigliceridemia, o decir, este paciente tiene una dislipidemia mixta, donde yo voy a ver o evidenciar por laboratorio colesterol elevado, triglicéridos elevados, ¿no? Entonces, entendiendo eso, yo digo, miren ustedes, lo que dice el libro de Velázquez hace 15 años, creo, 10 años creo que es la última edición, afecta más del 15% de la población. Esta cifra, este porcentaje se ha duplicado actualmente. La mayoría de las personas que viven en países desarrollados, pues la primera causa de muerte es el infarto agudo de miocardio, obviamente asociado a cuadros de dislipidemias, ¿no? Por el consumo excesivo de grasa que estos países tienen. Entonces, existiendo, miren ustedes, una relación directa entre los niveles, en este caso el aumento de los niveles plasmáticos del colesterol transportado a través de las LDL, ¿no? Por esa razón, este puede estar muy elevado, y la aparición de aterosclerosis y sus complicaciones. En este caso nos dice que está asociado a cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular y vasculopatías periféricas, ¿no? Entendiendo esto y digo, ok, las lipoproteínas entonces son complejos moleculares compuestos por proteínas y lípidos que se van a encargar de transportar las grasas por todo el organismo. En este caso se clasifican, ¿no? Por lipoproteínas, las más chiquitas que son los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, de intensidad media, de alta densidad, ¿no? Y demás. Entonces, vamos a ver los valores normales, pero les voy a mostrar, ¿no? Los valores últimos que se ha sacado por la Asociación Americana de Cardiología. Entonces vemos que el colesterol total, ojo muchachos, normal tiene que ser menos a 200, ¿sí? Normal alto tiene que ser entre 200 y 240. Ahora aquí te dice, se considera hipercolesterolemia a nivel del colesterol total cuando este es superior a 200. Pero ojo, cuando nos dice normal alto, nos dice, ok, todavía entre 200 y 240 yo puedo hacer solamente el manejo con la dieta, ¿no? Decir al paciente, ¿sabe qué? Ya no consuma cosas grasosas, puede consumir chía. La chía tiene bastante omega 3 que ayuda a mejorar los niveles del colesterol y de los triglicéridos. Entonces, le digo al paciente, ¿no? ¿Sabe qué? Ya no consuma. Ahora, muy diferente, muchachos, de hablar de un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular. Y ya lo veíamos la anterior clase. Veíamos, hay personas que tienen factores de riesgo cardiovascular. Y nuevamente vamos ahí a todas las enfermedades metabólicas, ¿no? Que la hipertensión arterial, que sea obeso, que tenga diabetes, que fume, que consuma bebidas alcohólicas. Entonces, si mi paciente ya es obeso, mi paciente ya ha tenido un infarto, yo tengo que sí o sí iniciar el tratamiento farmacológico por encima de 240 miligramos decilitro, ¿ya? Y más que todo, si mi paciente ya ha tenido un infarto previo, si tiene más de 200, tengo que iniciarle hipolipemiantes. En este caso voy a iniciar fármacos que me disminuyan el colesterol, ¿no? Como cuál, las estatinas, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que este colesterol total, bueno, dice ahí colesterol total. Entonces, vamos a hablar del colesterol que está, ¿no? Asociado a las LDL. En este caso, te dice, paciente con enfermedad cardiovascular, miren ustedes, LDL menos a 55 miligramos decilitro. Personas sin enfermedad cardiovascular ni factores de riesgo, podemos todavía estar hablando de menos de 160, ojo, y en el resto de las personas debe individualizarse el valor considerados como normales. Si nosotros, o sea, yo quiero que ustedes se queden con esto, ya con esta parte. Colesterol total menos a 200 está bien, no tengo lío, no tengo problema, lo puedo manejar solamente con la dieta si está entre 200 y 240. Más de 300, sí o sí tengo que iniciar el tratamiento para los triglicéridos, ¿ya? En caso del colesterol más de 240, ¿ya? Colesterol, en este caso el HDL normal, como hace un rato mencionaban, estas son las cifras. En varón y mujer es diferente. En el hombre es superior a 35, sería mucho mejor, sería ideal que sea más de 35, más de 50, ¿no? Te dice la literatura más de 45, pero los de la escuela han puesto mayor a 35 en varones y en mujeres mayor a 40 miligramos decilitro. Y los triglicéridos, en este caso, les vuelvo a repetir, normal menos de 150,
50, normal alto entre 100 y 500, pero ojo muchachos, en nuestra población, y esto hay bastante literatura donde nos menciona, ok, personas que tengan más de 300 miligramos, en este caso decilitro de triglicéridos, perdón, tenemos que iniciar el tratamiento para disminuir los valores de este, ¿no? Entonces hablamos directamente de iniciar. Si estamos hablando de triglicéridos, hablamos de fibratos, ¿ya? Si estamos hablando de colesterol, estamos hablando de estatinas. No es lo mismo, el mecanismo de acción, como acabamos de ver, es diferente, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos que entender también que no siempre ciertos pacientes van a estar asociados, ¿no?, a tener un índice de peso normal. La mayoría de nuestros pacientes con hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia pues tienen sobrepeso, obesidad mórbida y demás. Entonces yo necesito saber y conocer cuál es la tabla del índice de masa corporal, ¿no? Entonces acá les muestro esta tablita, ¿no?, vertical, pero esta me parece más ideal porque nos muestra las imágenes también. Entonces dice, por debajo de 18.5 es una persona que tiene bajo peso, ¿no? Estamos hablando de desnutrición. Una persona puede llegar a tu consulta supuestamente que es muy delgado, que es emaciado, pero se vive comiendo papas fritas, salchipapas, y por alguna situación tal vez tiene parásitos, tal vez su metabolismo es así, o tal vez tiene hipertiroidismo y todo. Entonces, por el consumo alto de grasas dentro de la dieta, puede tener un perfil lipídico alterado. O sea, no te confíes en que al ser delgado tú lo ves y dices, pero ¿para qué le voy a pedir perfil lipídico? ¿No ven? Necesitamos saber los antecedentes de alimentación y de dieta para yo dirigirme y pedir cierto tipo de laboratorios. En este caso, para este grupo de patologías, pues siempre tengo que pedir el perfil lipídico, ¿no? Si yo voy a hablar de enfermedad cardiovascular, necesito pedir función renal, función hepática, el perfil lipídico, la glicemia, ¿no?, que me sirve demasiado, obviamente un hemograma, ¿no? Entonces, vemos que el índice de masa corporal menor a 18.5 es igual a decir una persona que está desnutrida o tiene bajo peso, ¿ya? Bajo peso, ¿sí? Saludable de 18.5 a 24.9, sobrepeso de 25 a 25.9, obesidad grado 1 de 30 a 34.9, obesidad grado 2 de 35 a 39.9 y obesidad grado 3 mayor a 40. ¿Sí? Entendiendo esto, entonces, decimos, colesterol total tiene que ser menor a 200, ¿sí? HDL tiene que ser más, en este caso, más de 35 en los varones y más de 40 en las mujeres, ¿sí? Si voy a hablar de la LDL, ok, si mi paciente ha tenido riesgo cardiovascular, tengo que tratar que mi colesterol, en este caso el LDL, tiene que ser menos a 55 y ya, si mi paciente está viniendo por primera vez y no tiene factores de riesgo cardiovascular, tengo que tratar de mantener menor a 160. Pero yo, entendiendo esta lógica de que sí o sí mi paciente no puede pasar de tener un colesterol más de 200, ya veo e inicio un tratamiento farmacológico cuando tiene más de 240 con factores de riesgo cardiovascular. Y si mi paciente tiene triglicéridos más de 300, sí o sí tengo que iniciar igual tratamiento farmacológico aparte de la dieta con fibratos, ¿verdad? Entonces, entendiendo eso, veo que hay distintos tipos de dislipidemias y esta tablita nuevamente se encuentra en Velázquez, ¿no? Tipo 1, hiperquilomicronemia. Entonces, acá vemos que los kilomicrones están elevados, pero algo más que te llama la atención. Los triglicéridos también están elevados y te dicen, miren, más de 750. ¿Ven? ¿Qué más? Tipo 2A, la hipercolesterolemia familiar, donde el colesterol y el LDL, ya por lógica, ¿no? Colesterol están elevados. Si hablamos de la hiperlipidemia familiar combinada, estamos hablando de que hay triglicéridos y colesterol elevados. Vean ustedes, ¿no? Cuando ya es combinada. En este caso, nosotros hablamos de dislipidemia mixta, ¿no? ¿Qué más? Si vamos a hablar del tipo 3, hablamos de la disbeta-lipoproteinemia familiar, donde que vemos elevación de los kilomicrones, de los triglicéridos y del
colesterol. Si hablamos del tipo 4, hablamos de una hipertrigliceridemia, ¿no? Familiar solamente, y del tipo 5, donde hablamos de que nuestro paciente tiene hipertrigliceridemia mixta, ¿no? Entonces, entendiendo esto, digo, ok, yo necesito bajar los niveles de colesterol y de triglicérido de mi paciente, siempre y cuando vea, ¿no?, los laboratorios de este. Entonces, tengo que tener en mi mente que existen un grupo de fármacos que puede disminuir, en este caso, el colesterol y los triglicéridos. Entonces, veo, digo, ok, van a disminuir los niveles plasmáticos de la LDL, por tanto, inhibir su síntesis hepática. ¿Por parte de qué fármacos? Los inhibidores de la hidroximetilglutaril, coenzima A, reductasa, ¿ya? O también llamado un grupo de las estatinas, es un grupo enorme, ¿sí? ¿Qué fármacos más? Aquellos que van a inhibir la degradación de los RLDL, los inhibidores de la PSCK9, aquellos que van a disminuir su absorción digestiva, ¿no? Hablamos de las resinas como también la ezetimibe, ¿sí? Otros que van a llegar a disminuir los niveles de los triglicéridos, porque ya acá hemos visto que están los LDL disminuyendo, ¿no? Vemos al grupo de las estatinas, los inhibidores de la PSCK9, las resinas y también el ezetimibe. Toditos estos, de alguna manera, tienen una función de disminuir los niveles plasmáticos de el LDL, ¿no? Entonces vemos los inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, más conocidos como estatinas, tienen como objetivo disminuir la síntesis del colesterol, o sea, que ya no haya colesterol, ¿sí? Si hablamos de los triglicéridos, pues tengo grupos de fármacos. En este caso, mi objetivo es disminuir su síntesis y la liberación de este, además de aumentar el catabolismo y el de las VLDL. Como grupo principal frente a la hipertrigliceridemia tenemos a los fibratos, ¿sí? Y es que entonces, entendiendo esto, digo, ok, todos los de acá son inhibidores del hidroximetil coenzima A, glutaril coenzima A, reductasa. Entonces veo representante principal atorvastatina, rosuvastatina, pravastatina, pitavastatina, fluvastatina, simvastatina y lovastatina. El genfibrosilo es un tipo de fibrato, ¿ya? Es una resina y lo que hace un rato hemos visto, la ezetimibe, ¿no? Todos estos, como hemos visto, tienen que ver con la disminución de los niveles plasmáticos de la LDL. Obviamente hablamos del colesterol, ¿no? Entonces, viendo esta tabla, yo digo, ok, la mayoría de los fármacos, como hasta ahora hemos visto, tienen más de un 90% a unión a proteínas. Si ustedes se dan cuenta, una de las que siempre va anclado a las proteínas, pues es la atorvastatina, ¿sí? Si hablamos de la biodisponibilidad, pues va a mayor porcentaje para si hablamos de las estatinas, para la pitavastatina, ¿sí? Pero si hablamos de efecto, de eliminación, del tiempo de acción, netamente se asocia a como mejor estatina a la atorvastatina, ¿sí? Atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, ¿no? Son fármacos de primera elección frente a la hipercolesterolemia, ¿ya? Entonces, hablamos de la unión a proteínas plasmáticas, vemos que el tiempo, en este caso la semivida en horas, es de 14 horas, por tanto, ¿cómo voy a dar este grupo de fármacos? Pues siempre en la noche por el metabolismo que tenemos, ¿sí? Es más lento, es más seguro. Entonces, nosotros vemos y decimos, ok, la dosis día máximo tope tiene que ser máximo 80, pero la mayoría de nuestros pacientes tiende a tomar, ¿no?, 20 miligramos por indicación nuestra cada noche, ¿no?, o cada día. Pero tengo que entender que las estatinas no solamente forman parte de este grupo, también tengo otro grupo de fármacos como son los fibratos. Entonces yo veo que digo, ok, uno, las estatinas también se metabolizan, pero a través de los citocromos y de manera simple, ¿no? Solamente la pravastatina realiza la sulfoconjugación, el resto es un metabolismo simple. ¿Qué más? Si voy a hablar de los fibratos, de igual manera veo, ¿no? Y digo, la biodisponibilidad, pues va siempre a cargo, más que todo, con más frecuencia del besafibrato, ¿no? Donde podemos ver un tipo de acción más seguro, más efectivo.
Pero, ojo, no significa que voy a usar como fármaco de primera línea el besafibrato para la hipercolesterolemia, ¿no? Les había indicado, los fibratos se usan sí o sí para casos de hipertrigliceridemia. Pueden actuar y en realidad su mecanismo de acción te permite también disminuir en un 10 a un 20% la actividad, en este caso del colesterol también. Entonces, ahí va la pregunta. ¿Puedo yo solamente dar tratamiento con atorvastatina? Si mi paciente, ¿qué pasa? Que tiene triglicéridos de 300 o 500. ¿Puedo combinar? ¿No? Te preguntas. Y obviamente sí, puedes combinar, porque el mecanismo de acción es totalmente diferente. Unos, en este caso, en la primera familia, que es de las estatinas, va a actuar directamente frente, ¿no?, a la hidroximetilglutarido coenzima A, reductasa. Entonces, entendiendo esto, digo, ok, el mecanismo de acción de los fibratos es diferente. La literatura te menciona que es netamente usado en cuadros, ¿no?, con hipertrigliceridemia. Ahora, ¿yo puedo combinar fibratos con atorvastatina, en este caso con estatina? Sí, puedo combinarlos, muchachos, o incluso puedo combinar ezetimibe con algún tipo de fibrato también puedo combinar con alguna estatina también, ¿sí? Entonces digo, ok, bueno, necesito conocer más a fondo a las estatinas y veo que la mayoría de estas tienen un cierto tipo de efecto y una dosis, ¿no?, con la cual yo puedo llegar a trabajar. Si ustedes se dan cuenta, las estatinas reducen los niveles de la LDL, la atorvastatina, hablando propiamente, hasta en un 50, un 55%, ¿sí? Pero si vamos a hablar de otro fármaco como la lovastatina o la rosuvastatina, nada más que miren el efecto, que es casi la mitad por parte de la rosuvastatina y muy diferente respecto a la lovastatina, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, digo, ok, voy a usar atorvastatina o rosuvastatina o lo que yo tenga a mano para disminuir los valores de colesterol de mi paciente, ¿no? Vamos avanzando. Entonces, el mecanismo de acción es aumentar la expresión del gen que va a codificar, ¿no?, la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, por lo que la síntesis de colesterol va a disminuir ligeramente. Además que se van a activar factores de transcripción, ¿no?, del SRBP1, que se va a translocar al núcleo, donde se va a unir a elementos de respuesta localizados en el gen LDLR, que codifica el receptor de las LDL, incrementando su expresión en la membrana del hepatocito, ¿no? Ahora, de todos los fármacos, muchachos, las estatinas son los que menos reacciones adversas te provocan, pero cuando su uso es crónico y a altas dosis, estos te pueden generar reacciones adversas, desde una gastrointestinal, ¿no?, un dolor cólico, puede tener cefaleas, neuropatías, hepatotoxicidad, miopatías, es decir, el riesgo de las hepatopatías y miopatías aumenta cuando se asocian otro grupo de fármacos, ¿no?, que aumentan los niveles plasmáticos de las estatinas. En este caso veo y digo, ok, las reacciones adversas, si bien no son tan frecuentes, pues cuando se ven es donde realmente nos podemos llegar a llevar un susto, porque las estatinas también pueden llegar a provocar, además de las miopatías, ¿no?, neuropatías y demás, puede generar rabdomiólisis, muchachos. Entonces, mucho cuidado con las estatinas, ¿sí? Entonces, vamos entendiendo eso y decimos, ok, las estatinas tienen reacciones adversas, pero ojo, son los fármacos de elección en pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota 2 y reducen los niveles de la LDL-C, ¿no?, del colesterol, en los pacientes de alto riesgo. Su acción, en este caso, se va a potenciar, vean ustedes, por la ezetimibe, por los secuestrantes de ácidos biliares y los esteroles y estanoles vegetales. En pacientes con hipercolesterolemia, en los que las estatinas están contraindicados, ¿no?, o que no las toleran, se utilizará un inhibidor de la PCSK9. Entonces, el grupo de las estatinas, muchachos, es realmente
intenso, lo digo intenso y también potente, porque aparte de tener el mecanismo que ya han visto, que ya hemos visto, que es de inhibir, ¿no?, a la HMG-CoA, este grupo tiene un efecto pleiotrópico. Entonces, ahí va la pregunta, ¿no? ¿Qué es efecto pleiotrópico? Muchachos, ¿están ahí? A ver. Hola, ¿qué es efecto pleiotrópico? Doctora, bueno, lo hemos visto en otra área y prácticamente es como el actuar de un solo gen, pero en distinto, o bueno, provoca distintos efectos. Ok, si bien decías que dependía de un gen, pues en este caso no es solamente de un gen. En farmacología vamos a ver que un fármaco tiene un efecto pleiotrópico por generar, además de esa respuesta que estamos viendo, ¿no? Acabamos de decir que inhibe a esa enzima, pero también actúa frente a un gen, en este caso, ¿se acuerdan del SRBP? Entonces, uno, ¿no? Entonces nosotros veíamos y decimos, ok, la literatura en ese entonces solamente se dirigía a disminuir la síntesis de colesterol, pero con el pasar de los años se ha evidenciado que las estatinas tienen un montón de efectos más sumados y ahí viene la parte de pleiotropía, que tiene una multiplicidad, es decir, tiene efectos múltiples, ¿no? No solamente van a disminuir los efectos del colesterol, sino que además de tener ese mecanismo de acción de inhibir a la hidroximetil, ¿no?, vemos que van a poder actuar frente al daño endotelial. En este caso, revierten la disfunción endotelial. ¿Sí? ¿Cómo? Aumentando la síntesis y liberación del óxido nítrico, aumentando la expresión de los mismos receptores, inhiben la actividad de la nab-oxidasa y la formación del radical superóxido, ¿no? Además que inhiben la apoptosis de las células endoteliales y aumentan las células madres endoteliales. Entonces, como bien su compañera lo ha mencionado, sí, tiene muchas más funciones de las que había sido creada. O sea, la función principal, el objetivo principal al sintetizar, al crear este grupo de fármacos era netamente disminuir la síntesis de colesterol. Pero ya evidenciando después de varios años, ¿no?, se ha visto, ¿no?, que las estatinas, pues, al solamente provocar una sola mutación, es decir, solamente actuar frente a este, como tal, su mecanismo de acción, se han visto múltiples funciones más. Entonces digo, ok, este tipo de fármaco sí me sirve a mí, no solamente como fármaco que va a disminuir la síntesis de colesterol. También se ha visto que las personas que han tenido un evento isquémico, o sea, un evento cardíaco, un infarto agudo de miocardio, un paciente con una enfermedad, digamos, un evento vascular cerebral isquémico, ¿no? Ha logrado revertir la disfunción endotelial que éste tenía. Si antes había un espasmo de la arteria media, digamos, cerebral, actualmente ya no hay. ¿Por qué? Gracias a la estatina, pues revierte la disfunción endotelial por este mecanismo. ¿Sí? ¿Qué más? Tiene un efecto antioxidante. Son potentes antioxidantes, reducen la LDL oxidasa y previenen los efectos prooxidantes de la angiotensina 2 y de la endotelina 1. Inhiben la difusión de los radicales libres generados en el interior de las lipoproteínas en condiciones de estrés oxidativo. Entonces, tiene uno, revierte, o sea, tiene efectos pleiotrópicos, ¿no? Revierten la disfunción endotelial, tiene un efecto antioxidante. ¿Qué más? Tiene un efecto sobre la placa de atero. Directamente, ¿cómo? En este caso, inhiben el proceso inflamatorio, inhiben la acumulación de macrófagos, de la expresión de sustancias
proinflamatorias de las moléculas de adhesión y demás, reducen los marcadores, en este caso inflamatorios, como cual el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, el PCR, ¿no? Disminuyen la expresión de metaloproteinasas que degradan la cubierta fibrosa de la placa de ateroma. Entonces, ok, por todos estos mecanismos tiene un efecto sobre la placa de ateroma. Si se dan cuenta, la presencia de placa de ateroma, la presencia de una inflamación, la presencia, en este caso, del mismo infarto, puede llegar a provocar daño endotelial. Por tanto, yo voy a usar atorvastatina en este caso también, ¿no? Para que haya reversión de la disfunción endotelial, para que en este caso tenga un efecto antioxidante, tenga efecto sobre la placa de ateroma, porque ustedes están viendo que inhiben el proceso inflamatorio, pero esto no es como que, va a estar solo inflamado, no. Al momento de inflamarse, al momento de haber un sitio de inflamación, también se evidencia la presencia de la activación de los factores de coagulación. Entonces, yo no quiero que mi paciente se vea rodeado de sustancias proinflamatorias, porque voy a condicionar a este paciente que ya tiene hipercolesterolemia a un infarto. Entonces, inicio atorvastatina, ¿no? En este caso, ¿para qué? Para disminuir, ¿no?, la placa de ateroma, efectos sobre la placa de ateroma. ¿Qué más? Dentro de estas, pues también evidencio una acción, ¿no?, que es antitrombótica, ¿no? Inhiben la agregación plaquetaria y potencian las acciones antiagregantes del óxido nítrico, ¿ya? Disminuyen la síntesis del tromboxano A2 y la expresión del factor tisular. Aumentan la fibrinólisis, ¿sí? Y también, ¿qué hacen? En este caso, reducen la expresión del inhibidor, del activador del plasminógeno tisular y aumentan, ¿no? También, ¿qué van a incrementar? Pues el activador del plasminógeno tisular. Por tal motivo, no va a llegar a activarse todo el resto de los factores de coagulación, ¿sí? Porque habíamos visto anteriormente cómo es que la plaquetita se activa, se adhiere, se agrega, ¿no? Y genera todo un caos, ¿no? Entonces, vemos nosotros, ok, que la atorvastatina también tiene acciones antitrombóticas, ¿ya? También vemos el último efecto pleiotrópico de este grupo de fármacos, acciones protectoras cardiovasculares. Por todo lo mencionado, como estamos diciendo que ya va a haber disminución o inhibición del proceso inflamatorio como tal, disminución en este caso también, ¿no?, por los efectos de la angiotensina 2 y de la endotelina, me ayudan a disminuir directamente, no, indirectamente, ¿no?, la presión arterial, porque habíamos visto en la anterior clase fármacos antihipertensivos que tenían, ¿no?, un mecanismo de acción dirigido. Entonces, esos son fármacos de primera línea. Si voy a hablar de este grupo de fármacos, digo, ok, ¿tiene un efecto pleiotrópico la atorvastatina? Sí, tiene efectos pleiotrópicos y son 5. Uno de ellos tiene una acción protectora cardiovascular, disminuye la presión arterial de forma indirecta, ¿no? Inhiben la migración, hipertrofia, hiperplasia de las células musculares lisas vasculares y la proliferación neointimal, ¿no? Ahora, ¿qué más me dice? Facilitan la regresión, ¿no?, del remodelado cardiovascular en pacientes hipertensos o con insuficiencia cardíaca. También inhiben la activación del sistema renina, angiotensina aldosterona, ¿no?, por ese mecanismo que habíamos visto. Entonces, entendiendo esto, muchachos, digo, ok, este grupo de fármacos sí tiene un efecto pleiotrópico y es el único grupo de fármacos que tiene tantos efectos, ¿no? Aparte del mecanismo de acción que hemos comentado, es esencial conocer que las estatinas son fármacos de primera línea frente a cuadros de hipercolesterolemia, ¿ya? Si hablamos de las dislipidemias, estamos hablando del tipo hipercolesterolemia. ¿Qué hipercolesterolemia? ¿Qué fármacos voy a iniciar? Pues estatinas, siempre, ¿ya? Ahora, dentro de las reacciones adversas que sí quiero hacer hincapié, porque no es que no haya, muchachos, el uso crónico, ¿no?, de este grupo de fármacos y la dosis, ¿no?, y además, ver que mi paciente es obeso, es diabético, también está asociado a la presencia de generar diabetes mellitus tipo 2.
Pero debo decirles que dentro de nuestra casuística, ¿no? Hablando de epidemiología en Latinoamérica, no se ha evidenciado que las estatinas también puedan llegar a, de alguna manera, desatar, ¿no? Y llegar a que ciertos pacientes que consuman estos fármacos lleguen a tener o desarrollar diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? Si vamos a hablar en la población americana, caucásica, sí. Ustedes van a leer las estatinas, están asociadas a DM2, o sea, diabetes mellitus, sí o sí. Les digo, en nuestro medio no. Por otro lado, las reacciones adversas también, no solamente, les decía hace un momento, ¿verdad? Les decía, no solamente puede haber neuropatías o hepatotoxicidad o miopatías, no. Incluso puede haber convulsiones, incluso puede haber, hace un momento les decía, ¿no? La presencia de rhabdomiólisis, ¿no? Entonces, dentro de las reacciones adversas, si bien decimos, ok, la mayoría de las estatinas son fármacos que no te producen reacciones adversas frecuentemente, pero ojo, esta se ve alterada, ¿no? Cuando la dosis es muy alta, ¿no? Dosis, mantener, por ejemplo, dosis de 40 o 30 miligramos por noche, son dosis altas, ¿no? ¿Qué tal si me dices, estoy tomando esa dosis ya 6 meses? Es evidente que tu paciente va a tener parestesias, va a tener esa sensación de hormigueo en la palma de las manos, planta de los pies, que me está ardiendo, que no puedo dormir y demás. Entonces, quitas el medicamento y los síntomas desaparecen, pero cuando ya existe un daño como tal, es mejor dar y continuar con el tratamiento sintomático nada más, ¿entendido? Entonces no puedo seguir dándole estatina, tengo que cambiar a otro grupo de fármacos y como bien lo dice aquí, en pacientes con hipercolesterolemia en los que las estatinas estén contraindicados o que no las toleran, se utilizará un inhibidor de la PCSK 9. ¿No? Entonces, yo quiero quedar hasta aquí con ustedes, muchachos, hablando del grupo propio, ¿no? De las estatinas. Mañana vamos a continuar con los fibratos. Les pido, por favor, activen sus cámaras. Voy a enviar el formulario. Son exactamente las 4:28. Entonces, en unos 5 minutos pueden repasar todo lo que es antihipertensivo